¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En estas horas se está llevando el debate a propósito de las leyes secundarias en materia educativa. ¿Qué tanto distinguen a esta reforma, Andrés Manuel López Obrador, de lo que había en 2013? Hay quien dice que no tanto, pero es en estas leyes secundarias donde se puede dar el vuelco, la diferencia, los acentos. Hemos invitado a secretarios de educación de las entidades, concretamente de Querétaro y Baja California, y también a profesores que desde el análisis y también desde la práctica docente traen observaciones a estas iniciativas. Si está usted interesado en el tema educativo, no se pierda la conversación de hoy. Las reformas educativas, las secundarias. Comenzamos. Bueno, pues justamente esta semana está llegando al Pleno las reformas a las leyes secundarias. Hay que utilizar al profesor Manuel Gil Antón para explicar esto. Una cosa es el camión, otra cosa son las llantas. Y son las leyes secundarias las llantas del camión de cualquier buena reforma. Lo estoy citando, se ría desde acá. Y bueno, como esta edición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten y nos digan por qué están aquí, digamos, qué credenciales tienen para estar justamente hablando de este tema. Y miren que tienen varias credenciales. Profesor Héctor Jiménez. Muy buenas noches, Ricardo. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros en 1984. Fui maestro rural en Guanajuato, en Baja California Sur. Actualmente soy secretario de Educación Pública en Baja California Sur. ¿Desde cuándo usted? Desde el 2013, a inicios de la reforma anterior, que digamos en junio y en septiembre de 2013 se emitieron estas llantas de la anterior reforma educativa. ¿Cuántos gobernadores lleva? Dos periodos. Es un bicho raro eso, ¿no? Es un tema complejo. Nos tocó procesar ese momento difícil de la reforma en 2014, la entrada en vigor de la centralización de la nómina en 2015 y bueno, hemos corrido todo el proceso anterior y pues ahorita estamos tomando, digo, de igual manera con mucho optimismo, pues los retos que va a implicar la nueva reforma. En el siglo XX hubo 5 reformas educativas, en promedio una cada 20 años. Hoy apenas vamos en los primeros 20 años del siglo XXI y vamos ya por la tercera reforma. No me asuste, no me asuste, profesor. Creo que es un tema que se va a debatir mucho. Le doy la bienvenida a José Alfredo Botello. Pues un gusto estar aquí en Espiral contigo, sí, con mis compañeros también. Yo soy secretario de Educación en Querétaro, ahí el entrecruce de los caminos de la historia y 3 veces legislador, el primero 97, el diputado local, en el 2000 diputado federal y en el 2012 diputado federal también, que por cierto me tocó procesar la reforma educativa en ese momento, desde la trinchera del legislador. Y cuando llegué de secretario de Educación, ahí en octubre del 2015, pues ver la aplicación en lo que era la evaluación mal llamada punitiva, no lo dudé en votar la reforma en el 2013, porque en Querétaro hay muy buenos y excelentes maestros. Muchas gracias, José Alfredo, por estar con nosotros y le doy la bienvenida a una antigua compañera de batallas, Auralia Bonilla. Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Pues yo vengo con el interés de cualquier profesor. Soy profesora de educación primaria, de educación secundaria, de bachillerato pedagógico, de la Universidad Pedagógica del posgrado y también estuve en algún momento en la Secretaría de Educación Pública cuando se gestaron algunas reformas educativas, especialmente como parte de los grupos técnicos. Desde ahí nació mi preocupación porque se deja frecuentemente de lado lo que pasa en la escuela cuando se emiten leyes y se diseñan reformas. Es muy complejo, yo lo sé, pero mi interés desde la sociedad civil, desde Innovación y Asesoría Educativa, una asociación civil, es fortalecer la escuela mexicana. Y nos damos cuenta que pues, las leyes son documentos racionales, aspiracionales, muy deseables, un horizonte deseable,
pero que distan mucho de lo que luego sucede en la realidad y en su implementación. De hecho, a mí me llamó la atención el conocer 2 textos que me impactaron y de ahí yo empecé a pensar qué hacer desde las escuelas. Uno se llama El predecible fracaso de las reformas educativas y otro se llama De cómo las escuelas cambian a las reformas. Y bueno, pues las escuelas tienen su dinámica y muchas veces se desconoce cuando se implementan leyes y reformas. Y bueno, el señor de las llantas, Manuel Gilantón. Manuel. Soy Manuel Gilantón, como ha dicho Ricardo. Qué gusto estar con ustedes. Soy hace 30 años profesor, 20 en la UAM, ahora estoy hace 10 años en el Colegio de México. Y fundamentalmente mi trabajo académico, trabajo de estudio, como a mí me tocó estudiar sociología, es tratar de entender la relación que hay entre la educación, la sociedad, digamos, yo diría, bajo el siguiente saldo. No es cierto que la educación resuelve todo, pero sí es cierto que sin educación no se resuelve nada. Me voy a soltar una primera bomba. Si analizo las 2 reformas constitucionales, la de 2013 y la que se aprobó ahora en 2019, en realidad no se trata de 2 animales muy distintos. O sea, parecía como ser parte de un continuo. Se hablan. No es cierto que se erradicó un nogal para sembrar un aguacate, un aguacatero. En realidad es el mismo árbol, nada más que ahora podado de manera distinta. ¿Me equivoco si advierto esto? Bueno, yo creo que hay un trabajo que tomó cosas importantes de la pasada reforma y solo le cambió de conceptos. Es decir, hablar hoy de calidad en la anterior reforma y hoy hablar de excelencia, no hay un tema en el que haya una gran separación del concepto, ¿no? Dentro de la reforma constitucional. A mí me parece que nos preocupa un poco que entraron otros elementos que pertenecen más a la ley secundaria que a la Constitución y que obviamente esto también genera inquietudes en el magisterio. Yo creo que Por ejemplo, ¿qué elementos no debieron de haber caído en la Constitución? Bueno, hay en la parte de promociones y en la parte el citar el nuevo mecanismo de evaluación o quitar estos conceptos de evaluación que pareciera hoy que el tema o la palabra evaluación genera tanto escozor que hay que buscarle sinónimos y hay que ponerlos como parte de que algo que desaparece, ¿ya? Y ponerlo bajo un tema de valoración, ¿no? El hablar. Tú habías hecho el cálculo, ¿no? Del número de palabras. Sí. Que es muy interesante y un poco abonando en lo que dice el profesor. Algo Jiménez. pasó en 2013 porque la cantidad de palabras previas a la reforma del presidente Peña eran 700. Y la reforma de Peña Nieto tiene 2.650. Y en esta ocasión tiene de ese mismo orden, 2.000 y pico de palabras, tomando las palabras nada más como una aproximación al tamaño del bicho. Y en ese sentido, Ricardo, yo diría que... ¿Y esta reforma cuántas tiene? 2.700 por ahí. O sea, son las mismas de Peña Nieto. Sí, porque son reformas espejo. Es decir, hasta donde yo he podido entender, la reforma del presidente Peña es muy parecida a la reforma del presidente López Obrador. Cambian algunos aspectos del contenido. Por ejemplo, en la primera se toca la permanencia, en la segunda no. Cambia calidad por excelencia, etcétera. Pero ambas cometen, a mi juicio, el mismo error. Las dos. Es el mismo telar, que fue meter en el artículo 3º toda una dimensión de regulación laboral que debería estar en el 123 y toda una dimensión organizativa que debería ser parte del trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos un artículo 3º que trata de decir cuál es el horizonte educativo, cómo contratamos a los profesores y además cómo vamos en el primer caso a evaluarlos y en el segundo caso a que mejoren. Es un artículo atrofiado. Ensalada. Pero decía don José Bergamín que es ecléctico o ensalada, pero hay que tener cuidado. El eclecticismo puede ser un bote de basura o una ensalada.
Entonces, me da la impresión que son reformas que se parecen, ¿no? Yo diría, para decirlo bien, se parecen tanto a mí que no puedes engañarme, como dice la canción. Se parecen Fíjate tanto que- entre sí entre que sí, no pueden que no engañar. pueden engañar. A ver, profesor. Fíjate que conociendo cómo ha venido evolucionando la forma de legislar, yo creo que hoy se está legislando a partir de la desconfianza. Por ello es que se llevan aspectos, como decía Héctor, que deben ir en leyes secundarias y que se llevan a lo que son los transitorios, se le denominan, donde vienen precisamente lo que va a llevar las leyes secundarias. ¿Pero por qué? Porque hoy la palabra se está dejando atrás y estamos hablando de la desconfianza. Como la ley secundaria, yo dudo que vayas a establecer este tipo de mecanismos, lo tengo que llevar a una ley secundaria. Es un cinturón de fuerza. A una ley constitucional, Así porque en es. la Constitución ya no va a haber forma de que te sabes, porque es materia constitucional. Y necesitas 2/3 de los Es la votos. Constitución como un terreno de pugna, a ver quién se queda con más palabras. Y- A ver, para cerrar con esta lógica, ¿a usted le Sí. parece en efecto Sí, cierto lo que está mencionando bueno, aquí? yo lo quiero ver desde las escuelas, desde los docentes, desde los directores. A mí me parece que en términos de la implementación es donde podríamos ver si hay alguna diferencia, porque efectivamente en términos del conjunto de conceptos, del constructo conceptual, hay muchas cosas que tienen que ver pues, con los avances de la ciencia, la política internacional respecto de la educación, la democracia, la inclusión, la equidad, etcétera. Pero en el terreno de la implementación es donde podríamos encontrar algunas diferencias, y lo digo porque estando cerca en la fase intensiva de capacitación y del Consejo Técnico, estuvimos en muchas escuelas del país como grupo de trabajo, y los profesores estaban esperando algo más. Por ejemplo, y me atrevo a citar a un profesor del estado de Morelos, del municipio de Tepoztlán, que decía, ¿por qué no hemos discutido a fondo qué es la educación básica? ¿Cuáles son sus fines, sus finalidades? Ya esto no está dicho en ningún lado, no está dicho en la Constitución, pero ya estamos discutiendo si vamos a dar educación cívica o historia, o no hemos discutido qué queremos de la educación, de un proyecto de educación de nación. Y entonces creo que ahí hay una deuda. Lo otro, pues los foros han sido iguales que en otros momentos. Se organizó en la época de Peña Nieto una serie de foros, Aurelio igual Niño lo ahora. hizo. Pero, ¿cómo se ha sistematizado esa información? ¿Cuáles son las voces de los profesores, de la iniciativa privada? Porque finalmente en una etapa donde se quiere democratizar y la gobernanza puede ser posible, implica el diálogo, los acuerdos. A ver, vamos a seguir un poco el hilo que está proponiendo Oralia Bonilla. Dice ella, a ver, lo importante es en la implementación. Y la implementación, ahí sí, depende de las leyes secundarias. Así es. A ustedes les tocó, ya lo advertían, profesor Jiménez y José Alfredo Botello, digamos, implementarla de 2013, echarla a andar, ¿no? Encontrarse con sus deficiencias, una reforma que estaba parte en la ley general, una parte muy abultada en la ley de evaluación, ¿no? Y otra parte, francamente, desde mi punto de vista, deficiente en la carrera magisterial, el servicio magisterial o profesional magisterial. Yo les pregunto, ¿qué problemas se encontraron en esas leyes a propósito de la implementación? Bueno, específicamente, estas leyes se han concretado a los temas administrativos, asignación de plazas, promociones, y que, digo, en el tema ya del terreno de la práctica cotidiana del docente, tienen poco impacto y lo que nos generan es mucho ruido. Creo que estas últimas reformas, la de Calderón, que fue una reforma integral que ordenó contenidos y saturó muchas cosas, y que obviamente hemos convertido a los maestros solamente en implementadores de ideas, con rutas muy, con muchos obstáculos como para poder llegar a un objetivo final. Yo hoy estamos teniendo el fenómeno de que los libros de texto de educación básica son de 3 reformas. Los primeros grados, que se reformó con el modelo el nuevo modelo educativo de
Peña Nieto, pero se quedaron los grados de los textos de Felipe Calderón de la Reforma Integral y ahora van a tener los textos de geografía y de la nueva escuela mexicana. Entonces los maestros están cansados de implementar ideas sin rutas claras y precisas hacia qué objetivo queremos llegar. Porque la discusión hasta ahorita central son las plazas y las promociones. Punto. El modelo está fuera de la discusión. Se hicieron foros para escuchar a los docentes, pero hoy una facción de ellos tiene el diálogo y la negociación con el gobierno para ver qué es lo que les conviene discutir. El modelo y digo, todas estas discusiones que se han generado a partir, dicen los maestros, bueno, el civismo, quienes dicen, es que se quitó el civismo, no es cierto. Esa es una falsedad. Digo, el tema de la educación socioemocional, ¿qué es? Es civismo. Así como evolucionó el tema, hoy no damos español, hoy damos lengua y comunicación, porque el concepto evolucionó y fue algo mucho más práctico. El tema del civismo nunca se ha abandonado, pero se le ha manejado bajo otros conceptos. El último, educación socioemocional, que creo es el más adecuado a los momentos que vivimos al interior de nuestras escuelas. ¿Ya? Secretario Botello, a ver, Coco. Yo lo que me encontré en la reforma del 2013, por un lado fue una gran satisfacción del docente, que mediante una evaluación, mediante una lista de prelación, se ganaba una plaza y se ganaba su promoción. Eso es lo que me encontré. Pero también me encontré un docente preocupado, muchos de ellos ocupados, en lo que era la evaluación para la permanencia. Yo creo que el gran tema que estuvo presente en la reforma del 2015 fue del 13 fue la evaluación de permanencia. Y con noto aderezo, algunos de los maestros, por desorientación, no se presentaron en la evaluación y se les retiró del servicio. Hoy se está estableciendo los mecanismos para su reincorporación. No fueron retirados por ser malos maestros. Un solo maestro fue retirado de las funciones por no haber acreditado la evaluación de permanencia. Uno solo. Los que fueron retirados fue en un artículo que establecía que si no acudían a la evaluación tendrían que tener la baja y son los que ahora se están reincorporando. Pero yo me encontré con esas dos situaciones. Como te comentaba, esa satisfacción de haberse ganado la plaza mediante un proceso de evaluación para ese ingreso y sí, desde luego, el maestro preocupado, pero a la vez también ocupado por esa evaluación de permanencia. Me tengo que ir a corte y regresamos. Yo nada más sí dejaría puesto para aclarar que en efecto la reforma 2003 estaba muy basada en la evaluación. Esta tiene su asiento principal en la formación y ese sí podría ser un cambio importante entre 2013 y 2019. Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando de las reformas, así en plural, educativas que se están justamente discutiendo y probablemente votando en breve en el Congreso mexicano. Estamos hablando de las reformas educativas, justamente a las leyes secundarias que se está viviendo en esta semana en el Congreso. Decía el profesor José Alfredo Botello que hubo mucha satisfacción de los profesores que obtuvieron su plaza por mérito propio y mucho desconcierto con respecto a quienes la perdieron porque no cumplieron con lo que el articulado definía que tenían que presentarse justamente evaluación, ¿no? Y que quedaron fuera casi por un trámite administrativo, decía, además muy grave, no porque fueran malos profesores, sino porque no cumplieron con un requisito. Perdón, adelante, profesor. Yo quiero citar que la concepción de la evaluación tenemos que también modificarla en nuestra sociedad y en el docente. La evaluación es la principal herramienta para detectar deficiencias y fortalezas. El eludir estos mecanismos no nos ayudarían mucho a darle rumbo al sistema educativo. Pero específicamente la reforma anterior, como bien lo citas, su tema fue la evaluación y la evaluación punitiva como la acusó.
En Baja California Sur no hubo evaluación punitiva, hubo una experiencia positiva de la evaluación, una porque como autoridad les hicimos toda una campaña de decir, esta es la gran oportunidad para que identifiques cuáles son tus deficiencias. Y se hizo una gran inversión para capacitar a los docentes e ir a la evaluación. Somos de las entidades que fuimos primer lugar en la evaluación de desempeño, primer lugar en la de ingreso, primer lugar en la de promoción. Y algo que yo quiero dejar en la mesa. Si bien una reforma genera, en la perspectiva de la autoridad en turno, la obligatoriedad, en Baja California Sur no la cumplimos al 100%. ¿Le dieron la Y espalda a la ley? nosotros decidimos no cesar a nadie. ¿Y Porque estaba en su potestad hacerlo, profesor? no estaba en nuestra potestad, pero veíamos muchas debilidades jurídicas. Toda la consulta que yo hice con gentes laboristas me decían, pues es que no puede ser retroactivo. Nosotros somos solamente 4 estados del país que no cesamos a nadie. Yo no cesé a nadie. Y el que buscó este mecanismo de decir, yo entro al examen, le pongo 2 rayas a mi examen y el nombre, y a ver, córreme, pues al final salimos con que hubo una mala notificación y entonces pues vas a la cuarta, no hay ningún problema, profe, no te vamos a cesar. Yo creo que hay que buscar caminos porque hay que buscar caminos que nos compliquen, que no nos compliquen el cómo procesar una ruta de implementación. Y entonces la evaluación para nosotros fue un éxito. Es bueno. Y creo que esa es la parte que como autoridades locales tenemos que buscar cómo encauzarlo. Órale. Sí, yo creo que sí, que estuvo centrada en la evaluación, incluso como materia del Estado, más que un Estado educador, de acuerdo con Emilio Tenti y otros estudiosos, pues se convirtió en un Estado evaluador, perdón. Pero me parece que la evaluación hubiera estado menos mal recibida por esta situación laboral que se implementó y sanciones y presiones. Y por otro lado, la falta de una respuesta a quienes se evaluaron con la finalidad de conocer cómo era su situación profesional y cómo podían mejorar. Y ahí entra el asunto de la formación docente. Yo creo que en México, del 93 al 2013, había una experiencia muy importante, muy rica en el proceso de la formación docente. Se había establecido un sistema de formación docente que tenía que ver con formación continua, con formación individual, colectiva, con programas estatales de formación, que había mucho todavía que mejorar, pero que así había avanzado. En esta reforma pasada, prácticamente se abandonó la formación y la información de la evaluación no fue empleada para la mejora del profesor en términos de su práctica y de su desarrollo profesional. Me parece que fue un vacío muy importante. La gente sí estaba esperando, bueno, no logré lo que yo esperaba o lo que se esperaba de mí, pero ¿con qué cuento? ¿Con qué condiciones institucionales? Porque los profesores y lo que hacen cada día, pues se van construyendo en la práctica. Todos sabemos que la formación inicial es una parte importante, pero muchos estudios nos demuestran que la continua es la que es posible de desarrollarse para fortalecer y mejorar. Manuel Gilantón. Yo viví en otro país. Yo quisiera un pasaporte para esa maravilla de país que usted vivió. Desde mi punto de vista, y es un profundo desacuerdo que tengo con usted, la evaluación que se propuso como fin y no como medio de mejora. Se asoció a la evaluación con un mecanismo laboral y la mayoría de los profesores con los que yo pude conversar me dijeron, yo me evalúo para conservar el trabajo, pero la evaluación que hago con respecto a lo que yo hago en la práctica no tiene nada que ver, ni la de ingreso ni la de permanencia. Y esto es muy grave. Es decir... ¿Los mecanismos de evaluación no estaban apegados a la realidad de la vida del maestro? Claro que no. O sea, tú estudiabas una guía, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿cómo puedes evaluar el desempeño de un profesor, ¿no? Mediante un examen sin ir a ver en sus condiciones, sin ir a apreciar, sin recibir información de sus colegas, de cómo trabaja? Es decir, colegas, yo lo que siento es que el usar la evaluación como el eje central de la reforma del 13, tanto para el ingreso como para la permanencia, no resulta punitivo por la cantidad de personas que se cesan. Resulta punitivo porque usa la evaluación como un recurso del cual las consecuencias pueden ser
la calificación de insatisfactorio, satisfactorio, es decir, es una... Tú usas la evaluación para clasificar a las ¿Estigmatizar? poblaciones. Estigmatizas, claro, idóneo, no idóneo. Para hechos, José Alfredo Botello. No, efectivamente, yo como comentaba, hablamos de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño ciertamente en su estructura no atendía totalmente a la experiencia o a la forma de evaluación al maestro para una mejora, sino es para una permanencia. Pero yo sí insistiría en el tema del maestro mediante una evaluación o mediante un examen de oposición. O sea, el ingreso. Para que el ingreso sea no por algunos otros mecanismos. No, bueno, dedazo, hombre, nombramiento del Sí. sindicato. Sino que sea 9 de cada 10 precisamente maestros entraban por nombramiento del mediante sindicato. un antes de examen de esto, oposición o mediante una lista de prelación donde los que son mejor calificados en un examen de ingreso puedan estar frente a Una aclaración, Ricardo. 9 de cada 10 profesores no entraban por el sindicato. Entraban por un acuerdo entre la autoridad y el sindicato. Ok. Es decir, Sí, nada más que pero el jefe de la autoridad era el sindicato. También, entonces... No, bueno, entonces... espérame. O sea, la autoridad estaba subordinada al sindicato, ¿no? Pero muchas veces son lo mismo. Pero Ricardo, Era cómplice. nosotros siempre hemos dicho, ay, la CEP tan linda, la caperucita roja, y llega el ogro y es el sindicato. No, espérate. Es un pacto corporativo, corrupto, que estaba preocupado por cualquier otra cosa menos por la Tienes educación. razón, era un pacto Pero- entre el lobo y el lobo. Y O sea, era lobo, pues sí, ¿sabes? Me importa mucho decirlo, ¿sabes por qué? Porque el estigma corrió a cargo de los sindicatos, cuando las autoridades educativas... A ver, ¿dónde tomó posesión, dónde fue comunicado que Juventud Barrios dejaba de ser secretario general del CENTE y lo tomaba el puesto del Baster? En la oficina de Carlos Salinas. sí, no, podríamos irnos más lejos. Ok. ¿Dónde nació el Claro, Sindicato Nacional de claro. Trabajadores de Educación? En el mero... En el diario oficial de la Federación. Déjeme moverme donde estamos, porque si no vamos a perder ahí. Nada más quiero dejar. Precisamente el tema de cómo conceptualizar la evaluación. O sea, la evaluación es una herramienta que tiene que estar ahí. El tema es cómo Debe la ser. tomas. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Y cómo la vendes? Porque digo, en caso, un docente evalúa a sus alumnos y de repente se queda Claro. que lo reprobó en el bloque, bueno, ahora son 3 evaluaciones al año, lo reprobó en un bloque, pero no tiene las herramientas para decir, bueno, si reprobó en esto, ¿qué voy a hacer para poderlo llevar al siguiente? Entonces creo que esas cosas son las que tenemos que definir. Hablemos de las iniciativas que presentó el gobierno, que presentó el partido mayoritario, Morena, justamente, déjenme entrarle al de la profesionalización. Ahorita hablamos de cómo La ley- queda la ley de evaluación y cómo la carrera. ley general, pero me importa mucho la gestión de las plazas, que como decían ustedes, pues sigue siendo el tema principal, aún no resuelto. A ver, a ustedes les va a tocar otra vez instrumentar esta nueva reforma. Entonces, y ya traen experiencia, digamos, para saber cuánto trabajo cuesta, dónde están las aristas. Yo quisiera una reflexión, una primera ronda de reflexiones sobre esa iniciativa, la de profesionalización, la que busca profesionalizar a los docentes. En el primer documento que presentaron, digo, hasta el día de antier, no tenía grandes cambios. Igual estaba... en Como vez era de- muy parecida a la de 13. Era muy parecida a la del servicio profesional en los temas esenciales. En vez de manejar idóneos y no idóneos, ahora era, digo, en las normas que emitieron, los A y los B. Y nos recorrieron 50 años a conceptos que utilizábamos allá en los 70s, en los 60s, la A de aplicados y la B, pues de los no muy aplicados. De burros. Y entonces, A de aplicados, B de burro. y entonces en las normas sacan la misma, los A son los que puedo contratar y los B son los que no puedo contratar, como los idóneos y los no idóneos. Aquí hay un gran problema en esta propuesta que marca un sistema de evaluación en la que yo veo más como requisitos administrativos que realmente como elementos de evaluación. En antaño eran 3 en el modelo anterior, pero el evaluado salía al final de su evaluación, cuando se le entregaba el resultado, sabían dónde se había equivocado, si en su planeación, si en la parte del manejo de normas que regulan el sistema educativo nacional, en fin, una serie, pero ahora metieron antigüedad. De repente entraron en el decir, pues es que todos la tienen. Bueno, si todos la tienen, ¿para qué la ponemos? Y le das 10%. Entonces el que tiene 2 años acumulados de interinatos,
en experiencia al que tiene nada más sus prácticas profesionales, los dos tienen el 10%. Entonces, ¿para qué poner el tema de la movilidad? Aquellos docentes que han ido a hacer cursos al extranjero. Hubo quien llegó, dijo, pues sí, yo fui porque pagué mi ir al Congreso, pero ese no vale. Pues nada más los que eran oficiales y regulados por la autoridad. ¿Cuántos de ellos hay? El 0.01% de todos los. ¿Qué otros requisitos? Nosotros en la revisión que hicimos, proponíamos que de ese tabulador que ellos manejan, retiraran 3 puntos. El de la antigüedad, el de la movilidad y, recuérdame el otro botello que propusimos, movilidad, antigüedad. Y bueno, ahorita voy a recordarlo, pero en el anterior solamente traíamos 3 conceptos que se evaluaban y se desglosaban perfectamente, en donde el sustentante perfectamente quedaba contento cuando le decían eres no idóneo porque te falló en esto. Hoy no, el resultado fue, sacaste 47%. Bueno, pero ¿de dónde salió ese 47%? ¿Qué más? Hoy ese artículo 49 no nos resuelve el tema para la entrega de plazas, ¿no? Sí, el asunto de la formación. Me parece que sí hay un avance importante en la propuesta de la ley secundaria para la ley de la carrera de los maestros y maestras. Establece el derecho a la formación. No se había visto antes como derecho, sino como obligación y derivada de una evaluación que te decía te falla esto y no cumplida. Pero en este caso se plantea el derecho a la formación. Creo que las leyes secundarias tendrían que especificar, como suele suceder con otro tipo de leyes, más elementos de orden de respaldo institucional para que eso sea posible. Porque, digamos, el artículo 3 establece que los profesores incluso pues pugnarán y trabajarán porque los niños aprendan, haya una educación integral, inclusive, etcétera. Pero precisamente por el punto que estábamos tocando antes, que a mí me parece que es fundamental, la imbricación entre el sindicato y la autoridad educativa, desde hace bastantes años hay una desprofesionalización del magisterio más asociada a los puntos, a los salarios, que a un proceso de formación para mejorar. Yo creo que eso no se ve ahora como un cambio, por lo menos hasta lo que se ha planteado como leyes secundarias. Considero que es muy importante, muy importante establecer un modelo. Hubo iniciativas por ahí de los años 2000 de establecer un modelo de formación inicial y continua que se articulara, que estableciera como unos elementos básicos para un buen docente, etcétera. Hoy no tenemos nada. Y de hecho, insisto que los pocos avances que se tenían en el terreno de la formación se han perdido. Entonces yo creo que la formación como derecho implica reconocer al docente como un profesional, como un pensante, con capacidad, no un subordinado, no alguien que sigue prescripciones de la guía de capacitación a prueba de profesores, paso 1, paso 2, contesta esto, contesta lo otro, sino qué hacer en nuestro sistema educativo y qué pueden hacer las leyes secundarias para establecer un modelo de formación que lo reconozca como profesional, como persona pensante, con iniciativa, con derechos y con necesidades de formación. Manuel Gilantón. Entonces, ahí me parece que es muy importante amarrar ese aspecto porque no va a cambiar nada si no cambia la enseñanza. Y la enseñanza tiene que ver con la formación de profesores. Manuel Gilantón y José Alfredo Botello, tengo cosas importantísimas que decir sobre estas iniciativas, pero las van a decir después del corte. Muy bien. Vamos y regresamos en unos minutos, no se nos vaya. Perfecto. Bueno, estamos de vuelta revisando las reformas secundarias. Y a ver, Oralia hace un momento, Bonilla, decía que el tema de la formación se vuelve clave. Y ha hecho ahí una distinción entre la formación inicial, que yo creo que es fundamental, y la formación continua. Voy a dejar un momento la formación continua y me voy a centrar en el tema de la formación inicial. Hay mucho trabajo hecho sobre el papel de las normales. Ustedes que han estado en las normales saben el rol fundamental. ¿Qué hago con un gobierno que el año que entra le está quitando el presupuesto a las normales? Si no entiendo nada. La formación es fundamental. La inicial es la más importante. Por lo tanto, apoyemos las normales y resulta que las normales traen menos presupuesto. O sea, me falta todavía como darle coherencia a todos estos planteamientos o no encuentro quién le está dando coherencia. Al mismo tiempo que se ha hecho todo un proceso de congresos de las normales,
tratando de mejorar. Una de las cuestiones cruciales es dejar en el 13 decía concurso de oposición y se redujo a una examinación y, a mi juicio, alejada de la práctica, tanto para el ingreso como para el desempeño. Ahora, creo que la ventaja del artículo que luego va a tener que ser reglamentado es que habla de un proceso de incorporación al servicio. Es decir, mete al tiempo, pero además considera que en ese proceso lo que tiene que mostrarse es que se tiene capacidad y formación para el oficio más difícil del mundo, que es producir ambientes de aprendizaje. Y eso debe ocurrir como formación especializada en las normales. Entonces, tienes toda la razón. Donde está tu dinero está tu corazón. Si tú dices, vamos a olvidarnos de aquella frase tan desafortunada de un secretario de Educación que dijo, cualquiera puede enseñar, y como siempre hago, sí, mira, aquí está mi vaso, ¿no? Ya lo enseñé. No cualquiera puede generar ambientes de aprendizaje. Entonces tienes toda la razón, ahí hay una inconsistencia. Yo creo que hay que pelear por la educación en el ajuste al presupuesto para que las normales reciban el más grande aumento posible, porque tienen que mejorar mucho, dado que ahí se da la formación inicial. La crítica positiva, negativa a las leyes y particularmente a la de profesionalización. Bueno, efectivamente yo creo que, es bienvenida lo que es la formación y la capacitación docente, pero como bien se decía, el asunto de los presupuestos son los grandes ausentes. Si el asunto del presupuesto es muy importante. Yo te decir, por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si te suceda lo mismo allá en Baja California. El componente, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo es un pago al maestro, es para pagar alimentos de los niños que se quedan en jornada ampliada, y también se ocupaba ese recurso también para la capacitación de ese docente que se encontraba en esa jornada ampliada. Al momento en que hay reducción de presupuesto, ¿qué es lo que sacrificas? No sacrificas el sueldo, no sacrificas los alimentos, y lo que sacrificas es la capacitación. Yo creo que es muy importante para los estados, no digo nada más la federación, sino también nosotros, los estados, es un gran reto de ver cómo podemos realizar y aplicar ese derecho que hoy tienen los docentes en estas leyes secundarias para darles esos esquemas de capacidad. Voy a mover el tema para que nos dé tiempo. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación era la cabeza de todo un sistema nacional de evaluación. Y luego le llenaron como los botes de basura de una enorme cantidad de atribuciones, entre ellos casi en efecto la evaluación de los maestros, y luego fue el culpable de la actitud punitiva que en realidad aplicaba la Secretaría de Educación. No, me falta el aire para seguir. O sea, sí se hizo un desgarriate. Bueno, ahora el desgarriate está en el nombre, porque no me puedo aprender cómo se llama el nuevo. Pero quiero saber si ese nuevo instituto, esa nueva institución que va a sustituir al INE... Comisión Nacional. Comisión Nacional para la mejora de la educación, más o menos. Organismo ahí, ¿no? OMSE se llama. OMSE, bueno, el OMSE. Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Muy bien. Si ese organismo puede mejorar, puede servir, puede ayudar a tener un mejor sistema de evaluación, formación, construcción de ambientes donde se adquiera conocimiento. Bueno, yo insisto que este organismo, así como lo hizo el INE, tiene que posicionar el tema de evaluación como un punto de partida, no como un punto final. Y la actualización, ¿cómo detectar cuáles son las necesidades de un docente en materia de actualización? Pues a través de un examen diagnóstico. Si no lo hay, pues entonces no tienes un punto de partida. O sea, se va a hacer lo mismo que cuando carrera magisterial, que era un catálogo de cursos, y entonces el profesor iba y escogía el de más su agrado, no el de su necesidad, para mejorar su práctica docente. Creo que la gran responsabilidad de este nuevo organismo es cómo, llámele como le llame, valoración, evaluación, examen diagnóstico, pero tiene que ser la herramienta que desde el punto de vista práctico para detectar debilidades y fortalezas del sistema educativo
empiece a generar como tú bien lo dices, al INEE lo saturaron de cosas. No era el que evaluaba era el servicio profesional docente. Al servicio profesional docente le dejaron con vida hasta dentro de poquitos días, hoy. Pero al INEE lo cortaron. El INEE traía, ¿quién va a hacer ahora investigación educativa? Era el que emitía directrices. El tema de migrantes, nosotros somos una entidad que colaboró mucho para el tema de la investigación y generar un modelo de atención en escuelas migrantes en toda esta movilidad que se está dando. Generaba herramientas, pero también nos generaba las entidades asesoría para mejorar nuestros sistemas estatales, porque teníamos nuestro programa estatal de evaluación de la mejora. Entonces, creo que se despreció una tarea de un organismo al que este nuevo consejo tendrá que revisar qué cosas importantes se tienen que mantener, ¿verdad?, para tener la actualización al día. ¿Qué esperan, Oralia? ¿Qué esperan de este Sí, organismo? yo creo que este organismo de mejora continua de la educación, como su nombre lo dice, tiene una gran tarea, pero que es fundacional en términos de lo que se espera, lo que podría ser y los límites y su relación como autónomo que tendría que ser. A mí me parece que uno de los problemas del INEE fue que no gozó forzosamente de autonomía, más bien de mucha presión y mucha, no sé, compartir muchos propósitos con la Secretaría y otras No, lo vimos, instancias. ¿no? A ver, sí hubo una... ahí- la frontera no estaba clara, No, claro, ¿no? sí. Secuestraron al INEE, Y las prácticamente- intencionalidades políticas de Claro. Nuño y luego de otros Claro. la verdad, secuestraron al INEE. y de iniciativa privada, etcétera. Lo vivimos y había que evaluar rápido y alcanzar porque, etcétera. Los tiempos políticos importaban más que el fin mismo, el propósito mismo del INE. Nos puede suceder igual. ¿Qué podría aportar? A ver, primero, distanciarse, es decir, ser un organismo autónomo que efectivamente tenga elementos para poder hacer una valoración y Interrumpo, distinguir. pero la Constitución le quitó toda autonomía ya. Yo lo sé. Aunque se habla de un organismo con autonomía, desconcentrado, Técnica. etcétera, ¿no? Porque sí lo señala todavía. Habrá que pensar los cómo, porque los propios estatutos del INEE, sus leyes internas, no lo valoraban de esa manera, no lo permitían, más bien se vio secuestrado, podría yo decir. Si este organismo reconoce que es importante la mejora de la educación, y eso tiene que ver con atención de poblaciones vulnerables, como se dice, de la reforma de la nueva escuela mexicana que atiende a grupos vulnerables, a grupos invisibles, no atendidos, a poblaciones indígenas, interculturalidad, diversidad. Bueno, ahí hay mucho que hacer porque todavía seguimos teniendo un sistema unificador estandarizado cuyo lema es la unificación porque todos somos iguales, pero en la realidad no. Entonces ahí esas realidades de los multigrado, de la educación indígena, del CONAFE, de la telesecundaria, de la educación especial, de los adultos, de las comunidades marginadas, de las comunidades vulnerables por la marginación natural o social, pero también por la marginación pues, de la violencia y de otras cosas, ¿no? Entonces ahí yo creo que tiene mucho que hacer y mucho que aportar en el terreno de la investigación. Y de la evaluación yo creo que hacerse 3 planteamientos básicos. Poco conocimos de lo que se hizo en el INEE respecto a la evaluación del gobierno y la administración del sistema educativo, de cómo se usan los presupuestos, si hay grupos técnicos que efectivamente puedan echar a andar una reforma o no, si la evaluación se está haciendo a modo o si la evaluación tiene que ver con recomendaciones que respondan a necesidades reales. Entonces, me parece que ahí el OMSE tiene mucho que hacer. Es definitivo que se tiene que dar una buena discusión, una buena organización, definir bien contenidos y procesos. Criterios para abandonar el basurero y pasar a la ensalada. Fíjense que es rapidísimo. El INEE se fundó en 2002 Sí, claro. y el INEE no autónomo fue muchísimo más autónomo que el INEE autónomo constitucional. Sí. Porque cuando le dan la autonomía constitucional, le enjaretan un chorro de funciones, entre ellas determinar a las autoridades educativas cómo tenían que evaluar. No evaluaba, sino nada más decía cómo. Es ahí donde se rozó con la cuestión. Entonces, una de las grandes tragedias, se podría decir, de la reforma de 2013, al jalar al INEE, a donde lo jaló, es que destruyó una institución que era muy necesaria. ¿Por qué? Porque generaba información. Los panoramas educativos mexicanos nos hacen falta a todos, nos permiten ver que los indígenas tienen 5 veces más tasa de analfabetismo que los no indígenas. ¿Sí me explico? Bueno,
del mismo modo, este organismo tiene que batallar por conservar, por conseguir una autonomía que le dé su autoridad moral, con el agravante de que ahora estamos ante un gobierno centralista que ya no por abajito quiere controlar, sino que quiere meter el secretario de Educación y la ley a un señor que sea el secretario ejecutivo del OMSE con un poder impresionante. Es decir, Y va a ser empleado el secretario de Educación. Va a No estar- va a tener libertad para evaluar al secretario de Educación, ¿no? yo creo que hay que leer con muchísimo cuidado la ley de este organismo que de repente le llaman comisión, lo quieren hacer chiquito, etc. Yo lo que pienso, colegas, no sé qué piensen, es que tiene que generar el espacio para afirmar una cuestión que hace del basurero una ensalada. Y consiste en que no hay nadie mejor, si se le da la oportunidad, para saber en qué está fallando y qué quisiera mejorar, que al profesor. Si se le devuelve la palabra a las profesoras y a los profesores, y al grupo se le dice, oye, ¿en dónde podemos mejorar? No asociado, es decir, confiando en ellos, no son títeres o ortopedia pedagógica que se les maneja desde arriba. Tenemos que confiar. A veces he pensado que la mejor reforma es la que no hubiera y que se dejase a las escuelas que hicieran en 6 años lo que tienen que hacer. Veríamos maravillas y algunas cosas malas pues las corregimos. ¿Qué hacemos con este comisión, organismo? Fíjate llámese que como la se gran llame? oportunidad que se tiene en este organismo es la legitimación de ejercicio. Yo creo que hay instrumentos que se tienen incluso en el acervo que se les ha depositado, porque ellos toman prácticamente lo que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hay documentos, hay estudios muy valiosos que es no partir de cero, no van a partir de cero, sino con base a ello proseguir en lo que es la evaluación del sistema educativo para plantear las rutas de mejora, y yo creo que esa es una gran oportunidad que puede tener este organismo del Estado mexicano, que es precisamente para ello, que cumpla con su fin, que es la evaluación, pero con esa legitimación de ejercicio. Se nos fue el tiempo. Me quedan para Pues- cada uno sobre 30, 40 segundos. Así es que aprovechenlos para conclusiones. Órale, arranca. Sí, pues aprovechando sobre el OMSE, me parece que necesita estar más cercano a las escuelas. Tomar más el pulso a las escuelas, no a lo que les llega de las escuelas. Necesitan que su equipo de investigadores, los técnicos, se acerquen, no solo lo vean desde el punto de vista conceptual y técnico. La realidad es muy rica y de ahí se recupera y se abstrae y se puede trabajar. Pero en varias comisiones que tuve oportunidad de participar, me di cuenta que tenían todo un bagaje conceptual sin un acercamiento a la escuela. De hecho, cuando les invitábamos a que nos acompañaran a ver la escuela, decían, sígueme invitando porque aquí prácticamente nos prohíben por la cantidad de trabajo que tenemos. Entonces, me parece que si de veras se quiere pensar en el aprendizaje como en el centro y los niños y la escuela, ¿qué sucede ahí? La escuela tiene sus prioridades y demás, y yo creo que hay que buscar maneras de acercarse a la escuela. Manuel. En una sola frase, a diferencia de todo lo que ha sucedido, yo diría que el OMSE tiene que tener el 90% más de capacidad de escucha y el 90% menos de capacidad de dictar directrices. Es decir, un organismo que para la mejora continua de la educación habla con los profesores, no habla con sus representantes, no habla con sus voceros. Y con sus habla- jefes. No, sí, Así ni con es. sus jefes. Así Habla es. con el magisterio. Sigue siendo el autor ausente. Pues igualmente hay que aprovechar la riqueza que nos da el magisterio, realmente ese contacto que se tiene con el que hace el trabajo diario en la escuela es muy importante como autoridad educativa. Lo que tenemos que estar haciendo es muy rico, esas reuniones que tenemos de retroalimentación, de que nos digan cuál es la ruta que va en sus escuelas, muy importante. Y el otro también, hablando de leyes, es la incorporación al sistema educativo y participación de padres de familia, que va a ser muy importante. Profesor Jiménez, te toca cerrar. Dejar dos cosas de la ley de carrera de los maestros y los maestros. Ningún sindicato puede participar cuando no eres afiliado aún. Por lo tanto, no pueden participar en el tema de la asignación de plazas, que es el tema que está peleando la CENTE.
Si no es sindicalizado en ese momento, no tiene por qué estar en el debate, en estas entes, el CENTE o la CENTE. ¿Sí? No es sindicalizado, por lo tanto, la autoridad tiene que determinar. El los ingreso no procesos de puede ingreso. tener influencia sindical. Así es. La entrega de plazas automáticas. Primero, el gobierno tiene que preocuparse por crear las plazas. En Baja California Sur tenemos un déficit de más de 1,000 plazas y más de 12,000 horas en el secundaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Determinar, porque hoy estos estados que están peleando plazas, resulta que tienen muchas plazas vacantes. Ahí está la información pública. Y están vacantes porque su gente se está moviendo al noroeste del país. Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Estado de México. Están la gente moviéndose porque allá hay trabajo, porque no hay tantos problemas de inseguridad. Y entonces están peleando plazas que no usan, porque no tienen la necesidad. Y en donde sí tenemos la necesidad, nos abandonan. Solamente nos dan 33 plazas, pero nos dan para construir 400 aulas. Entonces, cada aula lleva un maestro. Y si en ese reacomodo que puede hacer el gobierno a través del FONE, que ahora a través en esta reforma le cambian a de GESANET, creo que después de que haga un análisis dónde hay plazas vacantes, en dónde hay necesidades, entonces sí puedan discutirse el tema de la entrega de plazas automáticas. Porque digo, cuando a mí me dicen a Baja California plazas, pues no tengo ni automáticas ni no automáticas. Se nos fue el tiempo y a mí me ha encantado abrir una discusión sobre la nueva escuela mexicana, porque no sé muy bien qué es. Y ustedes pueden ayudar un poco a dotar de contenido esa etiqueta. Debemos hacer una siguiente programa. Disfruté mucho, la verdad, escucharles, que sí habría que decir que una de las recomendaciones, Manuel, estarían de acuerdo en que son los secretarios de educación de los estados quienes tendrían que estar hablando. Si ellos no hablan, luego ¿cómo quieren que hablen los profesores? En fin, buenísima conversación, no saben cuánto les agradezco que estén aquí presentes. Nos vamos, a usted le agradezco que me abra la puerta, que me permita estar en su hogar, que nos permita llevar esa conversación a su casa. Jueves, 11 de la noche, Canal 11. Esto es Espiral.